Claro, murmuraban en contra de Moisés, en contra del Señor, en contra de la comida, en contra de estos otros. Reclamaban por todo, murmuraban por todo. ¿Sabe por qué? Porque no recordaban, no se recordaban, no traían a la memoria, no eran agradecidos, no traían a la memoria, escuche esto, no traían a la memoria de que había sido Dios el que lo había sacado por medio de Moisés de la esclavitud. 430 años estuvieron esclavos y seguían reclamando en el desierto estando en libertad, escuche, por cualquier cosa que le faltaba. Y esa falta de gratitud, ¿sabe lo que hizo? Apagó la fe en ellos. Apagó esa confianza que tenían, que debían tener en el Señor, de que Dios los llevaba a esa tierra, a esa promesa que Dios le había dado a Abraham. La falta de gratitud los llevó, escúcheme, a murmurar, los llevó a reclamar. Dios les daba, querían agua, Dios les daba agua, querían maná, Dios les daba maná. Oiga, reclamaban porque Dios les decía, no, recojan lo justo para el día. Diría, pero ¿por qué para el día y por qué para mañana no? Porque para mañana se les echaba a perder. Pero reclamaban por todo. Y eso, ¿sabe lo que hizo? Los hizo tener una actitud ingrata para con Dios, ser mal agradecidos para con Dios. Claro, eso provocó en ellos que entrara una amargura, que entrara un desazón, que entrara la duda y entrara la incredulidad. Y al final terminaron, ¿sabe cómo terminaron? Terminaron reclamando en contra de Dios, en contra de Moisés, y querían volverse atrás. Querían volver a la esclavitud. Claro, ¿para qué nos sacó el Señor a sufrir? Si allá estábamos bien, decían, tenían cebolla, tenían lo que sobraba. Acuérdense que ellos eran esclavos. Claro, pero ellos se encontraban bien. ¿Solo por qué? Porque se olvidaron de quién fue el que los sacó de la situación que tenían ellos. Cuando usted y yo nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, ¿sabe lo que pasa con nosotros? Entra la ingratitud. Cuando usted no recuerda lo que Dios ha hecho con ustedes, eso apaga su fe. Cuando usted no recuerda lo bueno que ha sido Dios con su vida, ¿sabe lo que pasa en usted? Es que se empieza a apagar de a poco su fe. Se empieza a debilitar y usted puede escuchar palabra y la fe viene por oír la palabra de Dios, pero si usted no se acuerda lo que Dios ha hecho en usted, hermano, ¿cómo va a creer en algo bueno que trae la palabra de Dios en el ahora, en el presente? Porque cuando Dios nos habla, escúcheme bien, por su palabra en el ahora, y usted dice, sí, es verdad, Dios lo hizo antes conmigo. Se acuerda de lo bueno que ha sido Dios, ¿sabe lo que pasa con esa palabra? Encuentra una buena tierra en donde caer. Encuentra una tierra en donde poder producir un fruto al 100%. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra llegó ahí y esa palabra trajo a la memoria todo lo bueno que Dios ha hecho conmigo. Y uno dice, sí, es verdad, lo que dice su palabra, yo ya lo he visto, Dios ya lo ha hecho conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un corazón receptivo, una buena tierra. Acuérdese que su corazón representa la tierra en donde cae la semilla, en donde tiene que germinar, crecer y dar fruto. Por eso en varios mensajes y muchas veces le he hablado a ustedes de que debemos soltar el pasado. Mira al de al lado y dígale, suelta el pasado. Pero dígale, suelta lo malo, no lo bueno. Porque nosotros soltamos el pasado, soltamos lo que pasó ayer, soltamos lo bueno y soltamos lo malo. E inclusive soltamos lo bueno y traemos lo malo a nuestra memoria, al presente. Y se da cuenta que Dios nos encargó y dijo, no traigáis a memoria las cosas pasadas, pero lo malo. Eso es lo que usted no tiene que traer a memoria, al presente, lo malo. El dolor, la amargura, el sufrimiento, eso es lo que no tiene que traer a su memoria. Pero lo que sí usted y yo no podemos soltar es lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Porque si no seríamos mal agradecidos, ¿no? ¿Cómo le dice usted a una persona que no se acuerda de que usted le ha hecho bien? ¿Mal agradecido? No, qué mal agradecido, ¿o no? ¿Se imagina si soltáramos lo bueno de Dios, seríamos unos mal agradecidos, pues? Pero ese es un tema, por eso le he hablado varias veces de que usted y yo debemos soltar el pasado. Así como muchas veces le he hablado de eso, el día de hoy quiero que hablemos de lo contrario. Quiero que hablemos de lo contrario, quiero poder hablarle un poco de eso. Quiero hablarle de la importancia de recordar lo bueno. Escuche bien, de la importancia de recordar lo bueno. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es lo mejor para el ser humano, para nosotros? Entonces no podemos olvidarnos de lo que Dios nos habla. Tenemos que recordar de lo que Dios nos habla. Tenemos que recordarnos de lo bueno. Por eso quiero hablarle de la importancia de recordar lo bueno, no lo malo.
sino lo bueno que ha hecho Dios con nosotros para que usted y yo podamos mantener viva y encendida nuestra fe. Escúcheme bien, para mantener viva y encendida la fe. ¿Por qué es importante soltar ¿por qué es importante soltar el pasado? Claro que lo es, claro que es importante soltarlo. Pero lo malo del pasado, sí, lo malo. ¿Se acuerda cuando usted estaba en el mundo y tomaba cervecita, tomaba vinito, fumaba, hacía todas esas cositas malitas que ahora ya no hace? No puede traer a memoria eso porque le va a dar la misma sed, el mismo deseo, porque es una puerta abierta para volver a eso, ¿no? ¿Cierto que sí? Nosotros tenemos que olvidarnos de las cosas que nos hacían mal, que nos hacían daño. Porque hay gente que todavía sufre, que todavía está en amargura, porque no ha soltado, no ha perdonado. Escúcheme bien, no ha dejado atrás la amargura, el desazón, el sinsabor, la mala niñez. Por eso hay gente que todavía está encerrada en eso porque no ha soltado lo malo del pasado. Y al no soltar lo malo del pasado le cuesta quedarse con lo bueno que Dios tiene en el presente para su vida. Por eso lo malo es lo que hay que soltar y atesorar y guardar lo bueno que Dios tiene para nosotros y lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso le decía, ¿por qué es importante soltar el pasado? Claro que lo es. Pero cuando les hablo de soltar el pasado, le estoy hablando de soltar lo malo. Escuche bien, a eso me refiero, a soltar lo malo. Cuando les hablo de soltar el pasado, es a soltar aquello que nos hace daño. Es soltar aquello que nos hace daño y no lo bueno que Dios ha hecho con usted y conmigo. Claro, porque cuando yo recuerdo lo bueno que Dios ha hecho conmigo y estoy en medio de una situación adversa, contrario, digo, no, si Dios lo hizo una vez, ¿cómo no lo va a hacer de nuevo? Si Dios hizo algo tremendo, ¿cómo Dios no va a suplir acá? ¿Y eso qué es lo que hace? En vez de apagar mi fe, la enciende pues. La enciende para que, cuando yo oigo o leo la palabra de Dios, algo se provoque en mí, algo sucede en mí y yo pueda cobrar fuerza para estar firme en medio de las situaciones contrarias. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que es negativa y dice, no, yo creo que no te va a ir bien, ya no te resultó? ¿Sí o no? Hay gente que de repente usted le cuenta la situación y dice, no, qué pena, yo conocí a alguien que le fue peor. Porque ellos viven del pasado. Viven de las malas situaciones que le han tocado enfrentar. Pero usted y yo fuimos pasados de muerte a vida, de algo malo a algo bueno. Claro, usted y yo, escúcheme bien, tenemos la misericordia de Dios que se renueva cada mañana sobre nosotros, pues. ¿Cómo no vamos a acordarnos de lo bueno de Dios? Nos estaríamos olvidando de que Dios cada mañana nos da una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Y al hacerlo así seríamos mal agradecidos, ¿cierto? Claro, y Dios no se agrada de la ingratitud, se agrada de la gratitud. Nosotros vemos en la Biblia que Dios le soltó mucho más a gente que fue agradecida. Porque todo lo bueno que Dios ha hecho con usted y conmigo lo debemos recordar siempre. ¿Para qué? Para que no se pierda la gratitud y para mantener encendida nuestra fe. Por eso lo debemos recordar siempre. Porque ¿por qué causa? O mejor dicho, porque por causa de olvidar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, es que se nos ha olvidado ser agradecidos con Dios. Pues. Mire, le voy a poner un ejemplo fácil. Cuando usted está en la mesa y le sirven y solo come, eso es ser ingrato para con Dios. ¿Le digo por qué? Porque usted dice, no, esto lo compré yo, esto lo traje yo, no, esto me costó a mí. No olvidamos que todo viene de Dios. Que Dios es el que le da la habilidad a ustedes, incluso, escúchenme bien, hasta para hacer riquezas, dice la Biblia. Por eso advierte a su pueblo y dice, ni se te ocurra pensar que la fuerza de tu mano ha traído esto. ¿Me entiende? Y cuando uno, por ponerle un ejemplo simple, pues, ¿me entiende? Y nosotros vamos y le damos nomás, nos olvidamos que es Dios el que nos suple, el que nos bendice, el que nos abre puertas, el que nos sostiene, el que tiene una promesa de que el pan y el agua no nos faltará. Nos olvidamos de ser agradecidos con Dios. Claro. Porque por causa de olvidar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros es que se nos ha olvidado a ser agradecidos con Él. Porque esa es una de las principales causas de la falta de gratitud. Es una de las principales causas del por qué se nos apaga o se nos va la fe.
Claro, esa es una de las principales causas del por qué nos cuesta tanto mantener la fe fuerte y mantenerla viva en medio de los problemas y las situaciones. Porque no somos agradecidos con Dios ni en lo poco, menos en lo mucho. ¿Se da cuenta? Por eso cuando hay situaciones nos cuesta recordar lo bueno que Dios ha sido. ¿Me entiende? Porque cuando usted es agradecido, usted se acuerda lo que la vecina le trajo, no importa que hayan pasado un año. Usted se acuerda y dice, no, mi vecina una vez me trajo. Y cuando usted está haciendo algo, dice, no, le voy a llevar a mi vecina también. ¿Y por qué pasa eso? Porque viene un recuerdo. Escúcheme, porque cuando está haciendo lo mismo, cocinando lo mismo, viene a su mente lo que alguien hizo por usted. Se acuerda el aroma, el sabor, no sé lo que está haciendo, de alguna manera trae a su memoria ese recuerdo. Y usted dice, me acuerdo una vuelta cuando mi vecina me trajo. Y empieza usted a pensar y dice, le voy a separar un poquito a mi vecina también. ¿Por qué? Porque hay gratitud en usted. Pero cuando no hay gratitud, ese fue un acto, fue algo que sucedió y pasó. Usted ni se acuerda, no tiene como algo, ni siquiera en su registro. ¿Por qué? Porque solo recibió algún beneficio, pero como no hay gratitud, eso no queda en los registros nuestros. ¿Sí? No queda en los cachés, ¿cómo se llama eso? Claro, no queda en los registros, pues. Y eso pasa con el Señor, con la palabra de Dios, con lo que Dios hace en nosotros, cuando no reconocemos que viene de Él. Por eso es que cuando estamos en una situación similar, solo nos quejamos, nos lamentamos. Claro, nos lamentamos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos, nos pueden decir, hey, no, Dios sabe que Dios va a orar en medio de la situación. Y usted dice, sí, pero dentro suyo está dudando. ¿Sabe por qué? Porque no se acuerda de lo que Dios hizo antes con usted. Pero es diferente cuando usted se acuerda. Por eso yo nunca me olvido de lo que Dios hizo con la pastora. Nunca me olvido. Nunca. Y cada vez que hay algo, digo, no, yo en el nombre del Señor, porque yo vi lo que Dios hizo con ella. ¿Me entiende? Y hay una gratitud en mi corazón a causa de ese cáncer que Dios le extirpó, que le sacó. ¿Se da cuenta? Y me acuerdo y digo, no, si Dios hizo eso, ¿cómo Dios no va a hacer esto? No, Señor, amén, yo lo creo. Y eso, ¿sabe lo que hace? Activa mi fe, la enciende, la apasiona. La apasiona por las cosas que hay que hacer. Por eso de repente uno dice, no, este es medio loco. A lo mejor le pueden decir que es medio hasta irresponsable en lo que hace. No, hay algo que está encendido en mí. Hay algo que se tiene que encender en usted. Porque la fe que Dios puso en usted no es para que esté apagada, es para que esté encendida. La fe que Dios puso en usted es para que usted se apasione por las cosas de Dios y no haya nada que a usted lo detenga, lo limite a hacer lo que Dios le habla, lo que Dios tiene para su vida. Por eso bien dijo Jesús, y la fe sin obra no tiene sentido. Porque la fe tiene que estar encendida para poder provocar algo, escúcheme bien, de lo que usted cree. Por eso esa es una de las principales causas del por qué nos cuesta tanto mantener esa fe fuerte y mantenerla viva en medio de los problemas y las situaciones. Y es por eso que el día de hoy les quiero hablar de la importancia de recordar, pero no de recordar lo malo, les repito, no de recordar lo malo ni cualquier cosa, sino de recordar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros. Y David dice en el Salmo 143, dice, tengo enemigos que me persiguen y tratan de matarme. Escuche bien, David dice allí, me empujan hacia la tumba como si yo hubiera muerto hace mucho tiempo ya, dice. Eso dice David allí, él dice, he perdido el ánimo y mi corazón está desolado. Así estaba David. Escúchame cómo estaba, en medio de una situación adversa, contraria, negativa, mala. Así se sentía él. Pero escuche esto otro que David también dice. Porque él le dice a Dios, le dice, pero recuerdo todo lo que hiciste en tiempos pasados, le dice. ¿Cómo estaba David? En algo contrario, adverso, pero dice, yo recuerdo todo lo que tú hiciste en mi vida en tiempos pasados, Señor. Y eso, ¿sabe lo que provocaba en David? Que su fe se encendiera. Eso provocaba en David que su fe creciera, se encendiera, porque eso pasa con usted y conmigo cuando nos acordamos de lo que Dios ha hecho, a lo mejor en la misma situación o en situaciones peores o más adversas que las que estamos viviendo. Él le dice a Dios, recuerdo todo lo que hiciste en tiempos pasados, ya vamos a ir a la palabra. Y pienso también en todo lo que hiciste y has hecho, le decía, con tu gran poder. Escuche, porque eso era lo que David le decía a Dios.
¿Y sabe por qué David hacía y decía eso? Porque el hacer esto es importante para nosotros también, pues. Es importante para que su fe esté encendida y no se le vaya la gratitud a usted para con el Señor. Porque ¿cómo podemos tener fe si no hay gratitud? ¿Cómo podemos tener fe si no recordamos todo lo que Dios ya ha hecho con nosotros? Hacer esto es importante para que en tiempos de problema y dificultad nos mantengamos agradecidos y mantengamos nuestra fe encendida y viva también. Vamos al Salmo, mire, 143, verso 3 al 5 vamos a leer. Me voy a centrar en el verso 5. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, porque me ha perseguido el enemigo de mi alma. ¿Quién lo había perseguido? El enemigo de su alma, pues de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su voluntad. El enemigo que tenemos usted y yo. Ese que nos lleva a pensar que es todo imposible, que todo va a salir mal, que ya esto está peor, que ya esto no va a cambiar. Es el enemigo de tu alma, el que te lleva a pensar así. El que te hace olvidarte de lo bueno que ha sido Dios contigo. Es el enemigo de nuestra alma, es el que nos mantiene angustiado, amargado, decepcionado, defraudado, desanimado. Es el enemigo de nuestra alma, pues. Ese es el que nos hace pensar así. ¿Y por qué nos hace pensar así? Porque hay falta de gratitud. Porque hay falta de gratitud, porque cuando hay gratitud, usted y yo nos acordamos, como dice David. Aquí David dice en qué condición está, nos muestra. Dice, porque me ha perseguido el enemigo de mi alma. Ha postrado en tierra mi vida, dice. Me ha hecho habitar en tinieblas como, dice, como los ya muertos, como si ya estuviesen muertos, dice. Verso 4. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Se siente solo, me siento solo, dice. Está desolado mi corazón. Siento en mi corazón que no tengo a nadie. No tengo a nadie cerca en quien apoyarme. No tengo la ayuda de nadie, dice David. Verso 4. Verso 5 ahora. Pero mire lo que dice. Dice, me acordé de los días antiguos. Mire, ¿cuándo se acordó del tiempo pasado? Cuando, escúcheme, cuando se sentía angustiado, mal y parece que estaba solo y como que sus enemigos ya lo daban por muerto. Dice, en medio de todo eso, dice, me acordé de los días antiguos. ¿Y de qué se acordaba? Dice, meditaba en todas tus obras. ¿Y cuántos saben que Dios, las obras de Dios son buenas, no malas? Son poderosas, son extraordinarias, son sobrenaturales. David dice, en medio de esos tiempos difíciles en donde parece que estaba solo, mi corazón estaba angustiado, mi alma angustiada, parece que nadie me ayudaba. Dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, decía. Reflexionaba en las obras de tus manos. Escucha bien. Meditaba y reflexionaba en todo lo bueno que Dios había sido con él. ¿Cuál es nuestro problema? Que no nos acordamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Y ya le dije, le puse un ejemplo, cuando usted no se acuerda de alguien que le ha hecho bien, ¿cómo se le llama a esa persona? ¿Cómo le llama a usted? Malagradecido, ¿no? Siento, oye, qué malagradecido mira, nosotros esto, y mira cómo. Ni nos habla, ni nos saluda, ni se acerca a nosotros. Cuando no nos acordamos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, somos mal agradecidos. Cuando solo nos quejamos como el pueblo de Israel en el desierto, olvidándonos que fue Dios el que nos sacó de la esclavitud, olvidándonos que fue Dios el que envió las plagas, olvidándonos que fue Dios el que abrió el mar rojo, olvidándonos que fue Dios el que envió el maná, que fue Dios el que envió la codorniz, que fue Dios el que puso la columna de fuego en la noche, que fue Dios el que puso la nube en el día, que fue Dios el que nos dio la promesa. Somos como ese pueblo mal agradecido.
Por eso que muchas veces hay cosas que no se nos revelan. Están ocultas para nosotros. Porque las revela la gratitud. Las revela la gratitud. ¿Por qué servimos a Dios? ¿O no? Porque ¿qué podemos darle a Él que no tenga? ¿Qué podemos ofrecerle a Él que Él no nos haya dado? ¿Qué hicimos nosotros por Él cuando fue Él el que envió a su Hijo a morir por usted y por mí? Entonces, ¿por qué servimos a Dios? Por gratitud, pues. ¿Y cuando no le servimos? ¿Qué es lo que hay? ¿Cierto que sí? Me acordé de los días antiguos porque olvidamos de lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Por eso no le servimos. Por eso no somos recíprocos. Porque nos olvidamos. Y ahí está la causa del por qué desmayamos cuando enfrentamos tiempos de adversidad. Porque Dios nos puede estar hablando, dando la salida, pero como usted no se acuerda de lo bueno que ha sido con Dios, cuesta que esa palabra pueda encontrar una buena tierra para germinar. David aquí estaba en un problema, en una situación tremenda. Dice que se sentía así, que el enemigo de su alma lo tenía como ya dado por muerto. En sus emociones, en sus sentimientos, en su alma. Pero dice, me acordé de los días antiguos, dice, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Reflexionaba en lo bueno que has sido tú, Señor. Meditaba en todo lo que has hecho en mi vida, en cómo me has librado, en cómo me has bendecido, en cómo me has sanado, en cómo me has restaurado, en cómo me has levantado, en cómo has hecho conmigo, Señor. David decía, traigo a la memoria los tiempos antiguos y me acuerdo de todas tus grandes obras, porque en medio de los problemas y las situaciones tenemos que mantener encendida la fe. Cuando mantienes encendida tu fe, escúchame bien, hay un corazón agradecido, tú te acuerdas, hay gratitud de parte tuya para el Señor. Porque la fe te lleva a creer en Él. Tú dices, no, yo sé lo que tú puedes hacer, Señor, porque ya lo has hecho antes. Lo has hecho conmigo y lo volverás a hacer otra vez. Pero cuando no hay gratitud, no sé si será. Es que el médico me dijo que no. Porque nos olvidamos de que Dios ya lo ha hecho con nosotros. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra casa. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestro hogar, en nuestra familia. Por eso muchas veces en medio del problema, la situación, usted desmaya. Si ahí está la respuesta. Porque en medio del problema o el tiempo adverso, hermano, usted se siente morir, solo se aflige. Y no se puede poner de pie. Porque no hacemos lo que hizo David. Porque David pasó por esa situación también y que nos habla los dos versos anteriores. Pero ¿qué es lo que hace él? Se acuerda de lo bueno que ha sido Dios. No se centra, escúchame bien, en la situación que vive, sino en lo bueno. Empieza a pensar, empieza a encender su fe y alimentar su fe con los recuerdos de todo lo que Dios había hecho con él, de todo lo que a él también lo había librado. Por eso David decía, me acuerdo de todas tus grandes proezas y considero las obras de tus manos. Porque cuando usted y yo hacemos esto que hizo David, usted y yo aprendemos, hermano, a mantener viva la fe. Cuando usted y yo hacemos lo que David hizo, aprendemos en cómo esa fe se mantiene viva. Claro, se mantiene encendida. Y nosotros empezamos a buscar esa misma palabra que Dios nos habló para alimentarla y empezamos a ponerla en acción para poder desarrollarla, para que pueda crecer en nosotros en esos tiempos de adversidad. Porque como ya les he dicho antes, nosotros somos dados a recordar las cosas malas. Hermanos, somos más dados a recordar las derrotas, los fracasos. Somos más dados a traer a nuestra memoria las tristezas. Nosotros somos más dados a eso, nos acordamos de lo malo que nos hicieron y no de lo bueno que nos ha hecho Dios. Somos más dados a recordar las enfermedades, a recordar las frustraciones. Somos más dados a traer a nuestra memoria todas esas situaciones negativas y todas las malas experiencias que a lo mejor hemos tenido, hemos vivido. Somos más dados a esas cosas nosotros, por eso nos acordamos y todavía nos duelen las cosas pasadas.
Por eso muchas veces cuando hay un encontrón en el matrimonio, en la familia, en la pareja o los hijos, nos acordamos de las cosas malas que pasaron años atrás. No, ¿te acordás? Yo me acuerdo cuando 50 años pasaron. Y me acuerdo como si fuera hoy. Pero acuérdese de algo bueno 50 años atrás, no se acuerda. ¿Por qué no se acuerda? Porque solo fue algo bueno para usted. Porque es la gratitud la que te lleva a no olvidarte de lo que Dios ha hecho con nosotros. Escúchame, es la gratitud. Es la gratitud la que nos lleva a recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. No es lo que Dios nos da. Es la gratitud por lo que Dios ha hecho. Porque Dios todos los días nos da. Escúchame, Dios todos los días nos da. Cada mañana, dice la Biblia, hace nuevas sus misericordias. Cada mañana Dios nos da algo nuevo. Cada mañana Dios nos da un aire que respirar, un sol, escúcheme bien, un día más. Todos los días Dios está haciendo. ¿Y por qué somos ingratos? ¿Y por qué no podemos reconocer? No nos acordamos de eso, no miramos a Dios en medio de eso. Porque solo hay falta de gratitud. Cuando hay falta de gratitud, escúcheme, usted se queja, usted murmura y usted lo único que quiere hacer es volver atrás. Fue lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Dios todos los días le daba, pero ellos no reconocían que venía de Dios. Por eso se quejaban solamente. Por eso le decía, somos más dados a recordar las enfermedades, a recordar las frustraciones. Somos más dados a traer a nuestra memoria todas esas situaciones negativas y todas las malas experiencias que usted y yo hemos vivido. Todos somos más dados a recordar todo eso y no a recordar todas las obras que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Siendo esa una de las principales causas de la falta de gratitud y de no poder mantener viva la fe en las situaciones adversas que nos toca enfrentar. Cada vez que usted no mantiene viva y encendida su fe en medio de lo que enfrenta cada día, es porque usted no se acuerda de lo bueno que ha sido Dios con usted. Si no, yo me acordaría. No, yo me acuerdo lo que Dios me dio, lo que Dios hizo, cómo Dios abrió esa puerta. Yo me acuerdo lo que mi vecino, lo rico que estaba el quequito que me trajo mi vecina. Así que yo estoy preparando uno y le voy a llevar a ella también. ¿O no? Porque eso hace la gratitud, ¿cierto que sí o no? ¿O no, pastora? Claro, eso hace la gratitud. Nosotros tenemos una vecina que ella es muy humilde, mi vecina. Pero ella de lo primero que saca de su siembra, de su patio, nos lleva 1 o 2 pepinos, nos lleva esto, 2 o 3 duranitos. Siempre, ¿no, pastora? Vecina, le traje cilantrito para que tenga un atadito de cilantro. Porque no pasa por lo que trae, por la actitud que tiene. ¿Y qué provoca eso en nosotros? Que nosotros siempre la tengamos en cuenta. Siempre la tengamos en cuenta, siempre. Nosotros hacemos algo, cocinamos algo y sacamos de lo primero, de lo mejor para ella. Porque la gratitud hace que nosotros no nos olvidemos de lo que otro ha hecho por nosotros, de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Por eso es que cada vez que usted llega acá yo veo su gratitud. Veo su gratitud. Cada vez que llegamos a la presencia del Señor digo, aquí hay alguien agradecido. No le importó el frío, no le importó el costo, no le importó el sacrificio, no le importó el llegar. Aquí hay alguien que tiene gratitud. Porque solo el que tiene gratitud vuelve. Dice la Biblia que de los 10 leprosos que fueron sanos, ¿sabe quién volvió? ¿Quién volvió? El que tuvo gratitud, pues. ¿Los 10 recibieron lo mismo? Sí, pues. Pero el que volvió fue alguien agradecido, un samaritano, dijo Jesús. Y el que volvió con gratitud, ¿qué recibió? Algo mucho más grande que recibieron los otros 9 que no volvieron. Escuche bien, algo mucho más grande que recibieron los otros 9 que no volvieron. Y sabe usted que cuando somos así nos volvemos más fáciles de ser negativos cuando usted y yo no recordamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando no recordamos lo bueno que ha sido Dios, nos volvemos más fáciles a ser personas negativas. Somos más fáciles para entrar en la murmuración, en la duda, en la contradicción. Y no solo eso, sino que nuestra fe se empieza a debilitar también. Pero no cuando hacemos lo que hizo David, no cuando recordamos las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros.
Escúcheme, no cuando recordamos lo bueno y lo grande que ha hecho Dios en nuestras vidas. No cuando recordamos aquella misericordia que Dios ha tenido con usted y conmigo. No cuando recordamos todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando recordamos todo lo bueno que Dios ha sido con usted y conmigo, empezamos a ser agradecidos y nuestra fe se empieza a fortalecer, pues. Por eso cuando usted no puede estar escuchando la palabra, no puede estar escuchando una predicación, está metido en medio de una situación, se le presentó un problema grande y usted empieza a decir, no, yo me acuerdo que alguien pasó por esto, pero esa persona me dijo que Dios lo sanó, esa persona me dijo que Dios hizo esto y yo he visto la mano de Dios, he visto quizás no la mano en esta área de mi vida, pero la he visto en esta otra, y si Dios lo hizo en esa otra área, también lo puede hacer en esta también. Eso es gratitud, y cuando pasa eso, ¿sabe lo que pasa en usted? Usted empieza a encender su fe. Hermano, empieza a encender su fe y usted no sale del hospital con un diagnóstico malo. Usted llega acá y dice, no, me dijeron esto, pero yo sé que Dios va a orar. Yo sé que Dios va a hacer algo nuevo en mí porque ya lo ha hecho otra vez. Pero cuando no, ¿qué te pasa? No, estoy mal. Por eso cuando llega alguna situación negativa a nuestra vida, llámese enfermedad, derrota, frustración o mala experiencia, no se queje ni se olvide de lo que Dios ha hecho con usted. No se queje ni se olvide de lo que Dios ha hecho con usted. Claro, y no lo haga porque así mantendrá viva esa llama de la fe en usted. Hermano, ¿sabe lo que hace el enemigo de su alma? Viene a apagar esa llama en usted. David dijo, el enemigo de mi alma me tiene acongojado. Claro, me quiere angustiar. El enemigo de mi alma me da como ya casi por muerto, me dice. Claro, el enemigo de mi alma me tiene tan abrumado que piensa que ya no tengo fuerza para ponerme de pie. Pero David dice, no, yo me acordaré de los días antiguos. Meditaba, dice David, en todas tus obras y reflexionaba en las obras de tus manos, en lo bueno que has sido tú, en lo que tú has hecho con mi vida. Eso decía David cuando se sentía mal, cuando el enemigo de su alma lo quería hacer sentir, escúcheme bien, morir. Por eso no se queje, mira al de al lado y dígale, no te quejes. Ni tampoco se olvide de lo que Dios ha hecho con ustedes en el pasado. Escuche, no se queje ni se olvide de lo que Dios ha hecho con usted en el pasado. Porque el pasado hay que dejarlo atrás, pero lo malo del pasado, hermano, lo bueno usted lo tiene que recordar, porque esa es la chispa que va a encender lo que Dios ha puesto en usted. Porque así mantendrá viva la fe. David dijo, cuando mi espíritu se angustió dentro de mí, me sentí solo en mi corazón, dijo. Recordé todo lo que hiciste en mi vida, Señor, en el pasado. Y me fortalecí mi fe meditando en todo lo que hiciste con tu gran poder. David dijo, reflexioné en las obras de tus manos. Porque cuando no hacemos esto, cuando no recordamos lo bueno que ha hecho Dios con nosotros en el pasado, ¿sabe lo que nos pasa? Nos pasa lo que le pasó a la primera generación del pueblo de Israel en el desierto, cuando salió de Egipto rumbo a la tierra prometida. Nos pasa lo mismo que le pasó a esa primera generación. Nos volvemos ingratos, mal agradecidos y solo nos quejamos. Hermano, Dios nos tiene el pan, nos tiene el agua, nos tiene el café, nos tiene nos tiene esto, pero siempre estamos quejándonos porque nos falta algo. Escuche esto, porque es algo que nos pasa a todos. Tenemos el pan, tenemos la codorniz, tenemos el agua, tenemos esa nube que nos cubre de día, esa columna de fuego que nos cubre de noche, pero siempre nos estamos quejando por algo. Siempre, escúcheme bien, al que no tiene gratitud para con Dios, siempre le falta algo y se está quejando por eso. Y esa es la causa, escúcheme bien, y esa es la causa por la cual no puede encender su fe, esa es la causa por la cual se desanima, esa es la causa por la cual se decae, esa es la causa por la cual se abre una puerta en la vida de él. La Biblia dice que Israel no hacía otra cosa que quejarse y quejarse. Este pueblo no hacía otra cosa sino solo murmurar, hablar incredulidad y maldecir el momento que ellos estaban atravesando. Porque se les había olvidado que fue Dios quien los sacó de Egipto. Se olvidaron que fue Dios. Por 430 años fueron esclavos, nunca pudieron salir.
Dios los sacó. Y cuando Dios los saca, se olvidan que Dios los saca y empiezan a hablar en contra de aquel que los sacó. Porque se les había olvidado que Dios los sacó de Egipto. No recordaban que fue Dios quien los libertó de la esclavitud a través de Moisés. Este pueblo solo se quejaba. Este pueblo solo murmuraba. Este pueblo solo maldecía. Y lo hacían porque no recordaban que no fueron ellos quienes abrieron el Mar Rojo para poder pasar en seco. No recordaban eso en ningún momento. Ellos dijeron, la primera generación dijo, no, Dios con poder abrió el Mar Rojo, Dios con poder envió plaga, Dios con poder mató al faraón. No recordaban eso. Solo se quejaban y se quejaban. Y cuando no hay gratitud, no solo entra la queja, sino que después ya no nos empieza a gustar el Moisés. No nos gusta después el Moisés, ni que el Moisés nos confronta. Después ya no nos gusta cómo nos habla, ya no lo queremos. Queremos otro Moisés. Empezamos a buscar por los lados, por ahí, a escuchar otra palabra. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para después decir, no, yo creo que él no tiene razón. No, pero si el otro hombre también es de Dios. Es de Dios. Pero el espíritu con el cual yo voy a recibir esa palabra no es el correcto. Sino que fue Dios quien lo hizo cuando los carros y los soldados del faraón lo perseguían para matarlo. Se habían olvidado de eso, ellos no lo recordaban. No recordaban que fue Dios quien hizo que ese Mar Rojo se abriera para que ellos pudieran pasar en seco y los protegiera del ataque del faraón y los egipcios que venían detrás de ellos a matarlo. Y de la misma forma muchas veces sucede con nosotros cuando no tenemos la actitud que tuvo David, de recordar lo bueno que Dios ha sido, de lo bueno que Dios ha hecho con nosotros, de cómo Dios nos ha librado, de cómo Dios nos ha salvado, hermano, de cómo Dios nos ha librado inclusive de aquellas cosas que usted y yo ni imaginábamos que nos venían para hacernos mal. En medio de las situaciones o los problemas que enfrentamos, muchas veces solo nos quejamos. Muchas veces solo murmuramos y maldecimos porque nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros en medio de peores circunstancias que nos ha tocado vivir o enfrentar en el pasado. Por eso que mal agradecidos seríamos nosotros si la pastora se olvida, por ejemplo, no da gracias a Dios porque tiene un dolor de cabeza. De cabeza. Qué mal agradecida sería, cierto, al no acordarse que Dios en el pasado la sacó de algo peor. ¿Y cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces reclamamos? Me duele la cabeza, no aguanto más este dolor. Y no nos acordamos. Por poner un ejemplo, pastor. Usted no se queja nunca. Claro, ¿y sabe por qué lo hacemos? Lo hacemos porque no recordamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros y lo bien que Él ha hecho a nuestras vidas, pues. Es por eso nos olvidamos, escúcheme bien, de venir, de llegar a Dios, de traer a Dios, escúcheme, lo que a Él le pertenece igual. Porque pensamos, creemos y nos convencemos solo de que son nuestras fuerzas lo que ha traído todo aquello que usted y yo alcanzamos, y no es así. Nos olvidamos y nos acordamos cuando queremos el maná, queremos el agua, queremos, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos cubra. Ahí nos acordamos. Y por eso muchas veces hay cosas que muchas veces no podemos alcanzar. Hermano, las tenemos, pero es como que parece que nada resulta. Es como echar en un saco roto. No podemos prosperar en eso. Diga conmigo, por la falta de gratitud. Porque le repito, ¿qué le podemos dar a Dios que Él no tenga? Gratitud solamente, pues. Si eso es lo que Dios pide, que usted y yo no le sirvamos ni por miedo ni por compromiso, por gratitud. Le decía, y lo hacemos porque no recordamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros y lo bien que le ha hecho a nuestras vidas. Por eso no hay gratitud, por eso nuestra fe se debilita, por eso la llama de nuestra fe se apaga y nos entra la duda y la incredulidad, así como le entró al pueblo de Israel también en el desierto. Siendo muchas veces esto también lo que lo lleva a usted a pensar mal y lo lleva muchas veces también, como le decía, a hablar de su Moisés.
Otra vez, pastor. Y es solo la falta de gratitud. Esa es la falta de gratitud hacia Dios. Es la falta de gratitud hacia Dios, el no recordar de dónde nos sacó el Señor. Es la falta de gratitud a Dios, el no recordar en cómo estábamos antes, escúcheme bien, y en cómo estamos ahora, gracias a Dios. Cuando usted se olvida de cómo estaba antes, escúcheme bien, y no medita en cómo está ahora, eso es una falta de gratitud. Es como no acordarme de lo que mi vecina me trajo antes. Escúcheme bien, cómo yo voy a tener gratitud para yo también llevarle algo ahora, ¿cierto? Porque ellos vieron, escucha, el pueblo de Israel vieron como el mar rojo se abrió. Ellos vieron cómo Dios los protegió, ellos vieron, pero aún así, unos días después, ellos estaban quejándose, estaban murmurando y estaban dudando de Dios. Y si usted lee el libro de Éxodo, se va a encontrar con una gran cantidad de milagros que Dios hizo con ellos. Pero no se va a encontrar en la primera generación dándole gracias a Dios por lo que Dios había hecho. Dios les dio agua, les dio alimento, les dio carne, el vestido y la comida, la Biblia dice que no escaseó. Es más, su ropa no envejeció, dice la Biblia. Escuchen lo que es caminar 40 años, que tus zapatos no se despeguen, que tus chalitas no se corten, que su túnica no se envejezca. 40 años. Su ropa no envejeció, su calzado no se rompió, dice la Biblia. La comida no escaseó. Dios los sanó de enfermedad. ¿Se acuerdan cuando vinieron las serpientes? Dios los sanó. Pero cada vez que llegaba un momento difícil, ¿sabe lo que hacían? Murmuraban, dudaban y se olvidaban de lo que Dios había hecho. Cada vez que venía un momento de dificultad decían, no, ¿por qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué lo teníamos que hacer? ¿Por qué teníamos que hacer así? Escuchen, y no se acordaban de cómo Dios los sacaba, de lo que Dios les había librado, cómo Dios los sanó, cómo Dios los vistió, cómo Dios les proveyó. Por eso en Deuteronomio capítulo 8 Dios le dijo a su pueblo que ellos debían recordar lo que Él les había dado y que debían recordar que Él había cumplido las promesas en los tiempos pasados o a sus antepasados. Deuteronomio 8:18. Le dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Eso le dice al pueblo. Le dice a Moisés, dile al pueblo que se acuerden de lo que yo he hecho en el pasado con ellos y de lo que sigo haciendo el día de hoy con ellos. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, dice, para hacer la riqueza. Escúcheme bien. Le dice, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, a fin de que tú sepas que yo he sido fiel, no solo contigo, sino que también con las promesas que le he hecho a tu antepasado. Entonces es a eso a lo que nos invita esta cita bíblica aquí en Deuteronomio 8:18. Nos invita a no olvidar todo lo grande y maravilloso que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Sino acuérdate, ¿de qué? De todo. Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Acuérdese de todo. Acuérdese de dar gracias al Señor en todo tiempo, en todo momento. Acuérdese que ese Dios, el cual ha obrado en nuestra vida, no ha parado de orar, no ha parado de hacer, no ha parado de trabajar en favor de nosotros. Nos invita a no olvidar lo grande y maravilloso que Dios ha hecho con nosotros, porque hay que soltar el pasado. Claro que hay que soltarlo, le dije. ¿Para qué? Para no recordar lo malo que nos ha pasado, pero lo bueno, lo grande, eso maravilloso que Dios ha hecho con nosotros, usted y yo no lo podemos olvidar. La Biblia dice, no podemos olvidar lo grande y poderoso que Dios ha hecho en el pasado con nosotros, para no perder la gratitud y para que no se apague esa llama de la fe en su vida, pues. Por eso Dios le dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. O sea, cuando tú te olvidas, cuando no te acuerdas, y cuando habla de acordarte, habla de gratitud, de darle gracias al Señor por lo que Él ya ha hecho, porque Él te ha dado el poder, Él te da el poder de lo que Dios ya ha hecho. Porque si usted se acuerda de las cosas buenas que Dios ha hecho con ustedes, ¿sabe lo que va a hacer eso? Eso le ayudará a usted a mantener viva su fe. Si usted se acuerda de que Dios le ha provisto cuando haya una necesidad, usted va a decir, no, demos gracias a Dios porque Dios proveerá. Demos gracias a Dios porque su palabra dice que esto y esto otro y esto otro no nos va a faltar si usted y yo somos agradecidos con Dios. Pero si no somos agradecidos con Dios, hermano, nos va a faltar algo. Y si no, y justo y esta cuestión ahí hoy día muchas veces decimos, oye, hay solo mantequilla.
Y solo dulce está el pan hoy día. Y trajiste mortadela simple y no había algo mejor. Escuche bien, son por un ejemplo, cosas cotidianas. ¿Y sabe por qué? Porque nos olvidamos que eso no viene de nosotros. No olvidamos que no viene de nosotros. Porque si reconociéramos de dónde viene, cuando usted, ¿por qué le da la gracia a la vecina cuando llega con algo? Porque reconocemos que no viene de nosotros, viene de ella. Cuando usted reconoce que todo viene de Dios, ¿a quién le tiene que ser agradecido entonces? A través de aquello que Dios coloca en su mesa, a través de aquello que Dios coloca en su vida. Porque si usted se acuerda de las cosas buenas que Dios ha hecho con usted, hermano, eso le va a ayudar a usted, le va a ayudar a mantener encendida su fe. Recordemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Recordemos todos esos momentos en que Dios nos dio protección, la protección que necesitábamos. Recordemos todos esos momentos en los cuales Dios nos libró de todo aquello malo que no sabíamos ni siquiera que nos iba a pasar, pero ahí estaba la mano de Dios para guardarnos. Recordemos que ha sido Dios quien nos ha protegido de las malas compañías. Claro, recordemos que ha sido Dios quien nos ha dado la provisión que necesitamos en el momento justo. Recordemos que ha sido Dios también quien nos ha dado la sanidad que usted y yo necesitamos. Pensemos, hermano, y recordemos todas esas cosas grandes, todas esas cosas maravillosas y extraordinarias que Dios le ha dado a usted y a su familia también. Porque si tenemos un nuevo día, si tenemos una nueva oportunidad cada mañana, recordemos que eso es gracias a la misericordia, al favor y el amor que Dios nos tiene. Cuando nosotros le decimos, yo otra vez, yo quería que hubiera sol y hoy día más encima llovió. Demos gracias a Dios, porque está con vida. Demos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad por último de ver el frío, de que llueve, de que hay sol, de que Dios nos da tiempo para llegar al verano. Por eso el enemigo el enemigo de nuestra alma toma todo eso para hacernos el día. Escúcheme bien a cuadro. Dice, este es un mal agradecido, dice. Este lo puedo tomar porque esto tiene algo que es mío. Ingratitud. Y como usted y yo tenemos algo que le pertenece al enemigo, el enemigo dice, tiene libertad para ir y hacerle la vida imposible en el día. Porque eso le da la libertad a él para que entre a su vida. Eso da libertad. Escúchame, la ingratitud a que se abre una puerta y el enemigo entra y dice, no, yo entro porque esto es mío. Entonces recordemos lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros para no dejar de ser agradecidos con Él y para que no se apague esa fe que Dios ha puesto en ustedes. Claro, porque esa es la manera de mantener encendida y apasionada nuestra fe, es recordando todo lo bueno que ha sido Dios y que ha hecho Él con nosotros, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de cuando conocieron al Señor? A ver. ¿Hay alguien que se acuerda, no? ¿Sí? ¿Se acuerda usted seguro? ¿Se acuerda? Cuando conoció al Señor, cuando se apasionó por Él, se enamoró de Él, ¿dónde quería estar siempre? ¿A dónde quería estar siempre? Hermano, yo lo confronto un poquito, pero con mucho amor y con mucho respeto lo hago. ¿Dónde quería estar siempre? Cierto que en la casa es como cuando usted se enamoró de su esposa, pues ¿dónde quería estar? ¿Con el papá de la esposa o con su esposa? Con la esposa, pues, ¿o no? Porque estaba enamorada de ella. Igual usted de su esposo, que no llega a la hora de poder encontrar, yo no llega a la hora. Me ganaba bajo una gotera a esperarla. ¿Por qué queríamos estar ahí? Porque estábamos enamorados. ¿Cierto que sí? Sí, estamos, pero estoy hablando de tiempo pasado. Me estoy acordando de lo bueno. De lo bueno que... Escuche bien. No era eso lo que buscábamos cuando conocimos al Señor. ¿Y por qué lo hacía usted? Porque aunque usted no se diera cuenta, había una gratitud dentro suyo que usted no sabía explicarlo. Y la única forma de poder darlo a conocer era a través de su actitud. Era a través de su actitud, por eso usted estaba ahí y lo que le dijeran, ahí estaba usted. Yo me acuerdo, estaba como pollito, me ganaba en un rincón todos los días.
La iglesia abría a las 6:30, a las 6 porque había oración de 6 a 7 y yo a las 5 estaba esperando afuera. Cuando conocí al Señor, se lo digo, ¿no? Dejar el negocio botado, tenía todo botado, y si no, y a mi esposa, ¿qué hace? Ya está, yo igual. Eso me pasó a mí. Escúcheme bien. Y ha sido la gratitud al Señor por lo que Dios ha hecho. Por eso siempre le doy gracias a Dios y me acuerdo siempre digo de lo yo sé lo que Dios ha hecho. Conozco el poder de Dios. Siempre digo lo mismo porque me acuerdo siempre de lo que Dios hizo con ella. Y eso es lo que me mantiene así hasta el día de hoy. Escuche bien, eso es lo que me mantiene así el día de hoy. Y es lo que mantiene a muchos así hasta el día de hoy. Y es lo que lo tiene que mantener a usted también. Es el recordar lo que Dios ha hecho con usted, de donde Dios lo sacó, de las cosas que Dios nos libró, del sacrificio de Cristo en la cruz. Si Él no, escúcheme bien, el no sacar la vista de la cruz de Cristo es lo que nos mantiene apasionados, lo que nos mantiene así. ¿Sabe cuántas veces ahí me han dicho, no hagáis eso, no subáis ahora, es peligroso, no hagáis eso, ¿cómo andáis ahí? Ya gente para acá. Yo le digo, Señor, si tú hiciste algo más grande, ¿cómo no vas a poder hacer esto? Digo yo, porque me acuerdo de lo que Dios ha hecho. Porque hay gratitud en mi corazón por lo que Dios ha hecho, porque yo no he visto nunca algo tan grande, tan maravilloso como lo que Dios hizo en mi esposa, un cáncer ramificado y que de la noche a la mañana yo estaba ahí, pues. Cuando Dios usa a alguien que ni conocíamos y declara sanidad sobre ella y ella queda sana. O sea, ¿quién me va a sacar eso? ¿Quién me va a decir que eso no ocurrió si yo soy el esposo de ella? Sabía lo que pasaba, andaba con ella y andábamos los dos cuando las noticias cada vez eran peor. De repente hay gente que dice que no hay que hablar de nosotros. Yo no hablo de mí, yo hablo de lo que Dios hizo en mí. Porque usted también tiene un testimonio que contar. Lo que pasa es que nos olvidamos porque empieza a entrar la ingratitud. El samaritano que volvió porque estaba agradecido, no se olvidó. Él no olvidó de aquel que le dijo, vayan y muértense. Él no se olvidó de eso, por eso volvió a la persona de Jesús. Y dice que se humilló y postrado en tierra, dice, dio gracias, agradeció. Y adoró, dice. Porque esa es la manera, escúcheme bien, de mantener encendida y apasionada nuestra fe. Hermano querido, es recordando todo lo bueno que ha sido Dios y que ha hecho Dios con nosotros. Por eso le decía, eche un poquito la memoria atrás y mírese usted, hermano, cuando conoció al Señor, cómo estaba. Y ahora deténgase otro momento y medite y piense ahora y mírese ahora cómo está el día de hoy usted. Cuánto Dios ha hecho en su vida, cómo Dios ha transformado su casa, cómo Dios ha bendecido su vida. Entonces, ¿por qué? Escúcheme bien, ¿por qué se nos apagó la fe, se nos apagó la pasión, se nos fue la pasión? Porque entró la ingratitud. Porque esa es la causa por la cual, hermano, se apaga la pasión por Dios. Es porque nos olvidamos que Él nos da la vida, nos olvidamos que Él nos, escúcheme bien, nos da cada día. Nos olvidamos que Él nos da todo lo que usted y yo tenemos en esta tierra. Nos olvidamos. Esa es la causa por la cual, hermano, escúcheme bien, se nos va la pasión por Dios. Porque creemos que estos piecitos los movemos nosotros y no es usted. No es usted. Es la misericordia de Dios en nosotros cada día que se renueva, dice la Biblia. Entonces mantengamos viva nuestra fe. Mantengámosla encendida. Y hagámoslo recordando que es Dios quien abre camino. Hermano, que es Dios el que nos abre camino cada día. Que es Dios el que nos abre una puerta delante de nosotros cada día. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que no son nuestras fuerzas. No nos olvidemos de lo que Dios le dijo a su pueblo, sino acuérdate de Jehová tu Dios. No nos olvidemos de eso, acordémonos de nuestro Dios, acordémonos que por Él vienen todas las cosas. Recordemos que Dios quien sigue hablándonos a nuestro corazón para darnos esa conexión en el momento y en el tiempo preciso cuando lo necesitamos.
Es Dios el que lo permite por medio de Cristo, el sacrificio de Cristo. Dice que cuando Cristo muere en la cruz se rasgó el velo. Ni siquiera fueron mis actitudes, no, fue el sacrificio de Cristo el que nos permitió conectar con Dios. Hermano, nada ha sido nuestro. Nada ha sido nuestro. Por eso, discúlpeme que se lo diga, pero ¿cómo se nota cuando a una persona se le apaga la fe? Cuando se aleja de aquel que no se tiene que alejar. Porque cuando usted tiene gratitud con alguien, oiga, hay algo que lo conecta. Hay algo que hace que usted quiera estar con él. Cuando hay gratitud, uno se siente grato, agradable con esa persona con la cual uno está agradecido. Y no haya cómo uno poder agradarle, tenerle contento. Por eso ahí es donde tenemos que analizarnos qué está pasando con nosotros en este tiempo. Hablo en general, a usted que está acá, a los que están en la red, en la radio. Isaías 63 dice: recordaré el gran amor del Señor y todas sus obras porque son dignas de alabanza. Recordaré al Señor por todo lo que Dios hizo por nosotros. Lo recordaré por su compasión, por su gran amor. Lo recordaré por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Isaías 63, 7. De las misericordias de Jehová haré memoria. Escuche bien. De las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. La pregunta mía para usted el día de hoy: ¿le ha dado algo a usted el Señor? ¿Le ha dado a usted algo el Señor? Mire, si no es complicado, esto no tiene ninguna revelación, es entendimiento. ¿Le ha dado a usted algo el Señor? Lo primero, nos dio la vida. Nos pasó de muerte a vida. Y ahí empiezan a enumerar todas las cosas. Le faltaría tiempo para enumerar todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermano. Nos dio a su Hijo. Dice que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo. Nos dio su Hijo para que fuera a morir, a pagar por nosotros a la cruz. Para así usted y yo ser libres, escúcheme bien, de la maldición y la condenación que estaba sobre nosotros. Por eso Isaías dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo. Conforme a todo, dice, lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, hacia mi casa, hacia mi vida, hacia mi familia. Saque la casa de Israel y diga: mi casa. Saque la casa de Israel y diga: mi vida, mi familia, mis hijos. Que les ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Isaías dijo: las misericordias del Señor recordaré. Las alabanzas del Señor conforme a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso escúcheme. Si no recordamos nosotros todo lo bueno que Dios ha hecho, hermanos, se pierde la gratitud. Y ahí está un factor importantísimo del por qué se apaga su fe. Se apaga la fe, escuche, no es que se le vaya la fe, se le apaga la fe. Y cuando se le apaga la fe, se le apaga el fuego del Espíritu, la pasión. Porque es la pasión lo que te enciende. Le pongo un ejemplo, un apasionado. Los barristas. Porque tienen pasión por su equipo. ¿Qué es lo que hacen? Van, no le importa el frío, la lluvia, el calor, los kilómetros que tengan que recorrer. Si van a la otra punta del mundo, van haciendo pasando hambre, sucio. No le importa por ir a mirar
90 minutos de partido. 90 minutos de partido. La pasión hace eso, pues. ¿O no? Se lo digo, ¿no? Y a usted y a mí que Dios nos ha bendecido con todo, hermano. Nos demoramos 5 minutos en llegar a la casa del Señor. Está calentito. Nos da salud el Señor para estar de pie cada día. Nos provee para todo lo que tenemos que hacer. Y no llegamos. Entonces, es falta de gratitud, ¿no? No es otra cosa, pues, no. Si no es que usted no crea. Nos falta ser agradecidos con Dios. Porque cuando tú eres agradecido con Dios, hay algo que se enciende en tu vida. David era agradecido con Dios. Por eso cuando estaba en un problema decía, no, yo no me detengo, yo no le doy lugar al enemigo de mi alma. No, yo me acuerdo de lo bueno que ha sido Dios conmigo, de lo bien que le ha hecho a mi casa. No, yo me acuerdo de sus bondades, de su misericordia. Porque la gratitud lo llevaba, escúcheme bien, a que el enemigo de su alma no lo sacara del plan y el propósito que Dios tenía con él. Termino aquí. Isaías dijo, la misericordia del Señor recordaré, las alabanzas del Señor conforme a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por su gran bondad que nos ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de su misericordia. Entonces, si estamos pasando por un momento difícil, si usted ha perdido la paz de Dios, si se ha perdido el amor de Dios en nuestra vida, si hemos perdido la confianza y la seguridad, o si las pruebas nos han quitado la paz, la paz de nuestra alma y nos hemos llenado de preocupación, de afán, busquemos tener nuevamente ese momento a solas con Dios. Busquemos nuevamente, hermano, meternos con Dios, a orar con Dios. Busquemos nuevamente ese secreto con Dios, porque es allí donde tu alma se llena, donde tu espíritu se fortalece. Es allí donde se empieza a encender nuevamente aquello que tú dejaste apagar. Es en la presencia del Señor donde viene el soplo del Espíritu Santo sobre ti y te hace arder de nuevo. Busque tener esos momentos a solas con Dios para que pueda entregar todas esas necesidades en las manos de su Creador. Haga eso para mantener viva su fe, pero hágalo siempre recordando todas las cosas buenas que Él ha hecho con usted, que ha hecho con nosotros. Porque no nos olvidemos que nuestro Dios, y escúcheme, que nuestro Dios y Padre es un Dios y Padre de misericordia. No nos olvidemos que es un Dios y Padre de consuelo, que Él es un Dios y Padre de amor, que Él es un Dios y Padre que nos guía. No se olvide que Él es un Dios y Padre que nos bendice y que nos lleva de su mano. Claro, no se olvide nunca de eso para que no se le vaya la gratitud y para que no se le debilite o no se le apague la fe allí en su vida. No se olvide de eso. Porque si no, cuando venga un problema y usted se olvida, no recuerda eso, lo que va a hacer el problema en usted va a ser debilitarlo, apagarlo, detenerlo, derribarlo, porque eso busca el enemigo de nuestra alma. Lo dijo David, dijo, me ve como ya medio muerto donde estoy angustiado. Él ya me da por muerto, dice, porque así es el enemigo de nuestra alma. Nos angustia para que usted y yo nos sintamos así, nos veamos así. Pero David dijo, no, yo me acuerdo de lo bueno que ha hecho Dios conmigo. Me acuerdo de lo bueno, de lo maravilloso, de lo extraordinario que ha hecho Dios con mi vida. O sea, literalmente David dice, no le voy a dar lugar a eso, sino que me voy a acordar de lo bueno que ha sido Dios conmigo. Por eso deje lo malo atrás, somos buenos para recordar lo malo. Somos muy buenos. Y no es fácil hacernos un examen, un test de eso nosotros. Pelee con su esposa y se va a acordar al tiro de lo malo. Al tiro. Lo primero que aflora es lo malo. Pero acordémonos de lo bueno que ha sido Dios. Nos cuesta. Porque nos acostumbramos tanto al amor y la misericordia de Dios. Acuérdese que se renueva cada día y Dios nos amó con amor eterno. Es algo que a usted nunca le va a faltar. El amor de Dios hacia usted nunca le va a faltar.
que usted no lo reconozca, que usted no lo pueda ver, eso es algo nuestro. Pero el amor de Dios hacia su vida nunca le va a faltar. Pablo dijo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién habla del amor de Dios hacia nosotros? Ni lo alto, ni lo bajo. ¿Quién me apartará? Es más, la Biblia dice que Dios nos amó con amor eterno. ¿Quién te va a apartar de eso? Solo nosotros mismos. Y eso es a través de la falta de gratitud. Eso lo apartó al pueblo de Israel, escúcheme, de lo que Dios tenía preparado para ellos. Dios lo llevaba a una tierra bendecida que por 430 años ellos dijeron, no, Dios nos prometió, Dios nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y cuando lo sacó se olvidaron de darle gracias al Señor, se olvidaron, escúchame bien, de todo lo que Dios hizo por ellos. Por eso yo te pregunto, ¿tú te acuerdas lo que Dios ha hecho contigo? ¿Te acuerdas cómo estabas y cómo estás ahora? Porque si no se acuerda, le dejo esa tarea para su casa. Cuando vaya al secreto, pídale perdón a Dios porque se ha olvidado de dónde Dios lo sacó y cómo está usted ahora. Cuando tú eres agradecido con Dios, cuando tú te acuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida, tú vas a recibir siempre mucho más de lo que reciben los demás que no lo son. El leproso que volvió, samaritano, Jesús le dijo, levántate, tu fe, le dijo, te ha salvado. Los otros recibieron sanidad. Escúcheme bien, pero aquel recibió sanidad y recibió algo que nadie más podía dárselo en la tierra, sino solo Jesucristo, salvación, vida eterna. No hay otra forma de buscar o pedir o buscar que Dios nos asigne más, si no hay gratitud. Póngase en pie, por favor. Y yo le iba a hablar de recordar lo bueno. Pero ¿cómo Dios coloca esa palabra? Porque para recordar lo bueno, es verdad, tiene que haber algo en nosotros. Y es la gratitud, ¿o no? Porque ¿quién va a recordar algo bueno si no es agradecido? No se nos pasa como algo más en la vida. Pero es diferente cuando tú eres agradecido, porque eso hace que tu fe se encienda, te mantenga firme. En medio del problema tú dices, sí, es verdad, el problema está, yo no eludo la realidad, mi fe no esconde la realidad, sino que mi fe la cambia, mi gratitud la cambia. Eso hace la fe en nosotros, eso hace la gratitud, hace que eso que tú y yo estamos enfrentando cambie. ¿Y sabe por qué cambia? Porque a quien tú y yo le expresamos gratitud tiene el poder para hacer esos cambios. Tiene el poder para alinear y enderezar aquello que está torcido en nosotros, que nosotros no podemos enderezar. El darle gracias a Dios hace que mientras tú estás sirviendo a Dios, estás haciendo lo que a Dios le agrada, Dios esté trabajando por ti, Dios esté haciendo algo en favor tuyo. Vamos a orar al Señor, cierre sus ojos. Pero antes de orar, dígale al lado, no te olvides de ser agradecido, dígale, no te olvides de ser agradecido. Porque la gratitud es lo que mantiene encendida tu fe.